Buenas tardes. En este vídeo voy a hablar de nuestro yo verdadero. Y es esa frase de recuerda quién eres, recuerda quién eres. Somos dioses o hijos de Dios, pero lo hemos olvidado. Vale. Pues eso significa que has olvidado que tú realmente, tu verdadero yo real, es el vacío absoluto, es el silencio. Y eso es realmente lo que yo tengo que recordar sobre mí. Tengo que darle valor y fuerza a mi estado de vacío y a mi estado de silencio. Yo tengo que llevarme a ese estado de vacío y silencio y para mí tiene que ser valioso cuando yo hago eso. Cuando yo estoy en el vacío y en el silencio, entonces vuelvo a ser yo. ¿Qué pasa? Que en este mundo no te dejan volver a ti, volver a Dios, porque te rodea un programa y ese programa está diseñado para que tú estés el menos tiempo posible en ti, para que no sientas lo que eres. Entonces, mi origen es el vacío y el silencio. Ese es mi verdadero origen. Ahí estoy con el Padre. Ahí estoy con Dios. Y todo lo demás es la programación o el show que me rodea. Entonces yo tengo que recordar quién soy para no sufrir, para no caer en el dolor y sufrimiento. Porque el resto de la humanidad va a querer que yo sea de todo menos vacío y silencio. No me van a dejar en paz. Y yo me voy a creer que tengo que ser o tengo que estar fuera del silencio y fuera del vacío. No. No. Yo tengo que permanecer el máximo tiempo en estos estados y luego, si deseo realizar algo en el mundo, pues pondré como las piedras por las que el vacío que soy y el silencio que soy va a caminar. Pero lo decido desde el silencio y desde el vacío. Por eso se habla del tema de la purificación o de limpiarse o de desprogramarse o todo esto, porque todo esto de desprogramarte, purificarte o limpiarte o sanarte, que también muchos dicen sanar, es para volver a tu verdadero origen. Entonces, cuando digo silencio, parece muy fácil, ¿no? Cuando digo que yo soy silencio, ¿a qué me refiero? No significa que fuera no tengo que escuchar nada. Al contrario, significa, o yo entiendo, que tiene que ser un silencio mental, tiene que ser un silencio emocional, tiene que ser un silencio de mi ego, tiene que ser un silencio de mi personaje. Y cuando yo pongo en silencio mi cuerpo mental, mi cuerpo emocional, le doy al botón de off, lo pongo en silencio, a mi ego, a mi personaje, a mi historia, a todos los pongo en silencio.
Entonces, ahí hay como un instante que puede brotar lo que yo soy. Ahí brota el amor que realmente soy. Ahí puedo respirar de nuevo. Puedo resucitar en ese instante. Cuando estoy en silencio mental, emocional, de mi ego y de mi historia, de mi personaje. Y luego, con el tema de la soledad, yo lo que al final puedo decir de esta palabra, soledad, es que la soledad no es mala, como todo, nada es bueno ni malo, porque gracias a la soledad te vuelves a conectar con Dios o con lo divino que hay en ti. Yo, cuando estaba en medio del caos y de las noches oscuras del alma y mucho dolor y sufrimiento, yo me obligaba a estar en soledad. Yo, no sé por qué, no sentía soledad, pero no lo quería llenar con nada ni con nadie. Al contrario, me puse como en una especie de fe. O sea, me quise poner en modo soledad muchos años. O sea, se puede decir que llevo muchos años en soledad. Y ha sido una soledad buscada. Ha sido una soledad en que yo decía, no, no es que rechace lo de fuera, pero sí que ahora me he quedado a solas en soledad y ahí siento, en esa soledad siento, hay una intuición que me dice que ahí voy a encontrar algo, en esa soledad. Es como que me obligo a ponerme en soledad y a estar mucho tiempo a solas porque ahí se ve que mi ser superior ya lo sabía. Se ve que yo ya venía así, en ese formato de saber que la soledad no era algo malo. Se ve que yo ya lo sabía, aunque mi personaje no. Mi persona humana, mucha rayadura y tal, pero algo más, lo que es más elevado de mí, sabía que era necesario y no le importaba estar en soledad. Entonces, yo lo que he podido sentir de la soledad es que cuando yo creo que hay dos tipos de soledad. Está la soledad divina y luego está la soledad mental. Entonces, ¿qué pasa con la soledad mental? Pues que lo vives desde el ego. La soledad del ego es una soledad que es como que te recorre un miedo. Sientes un agobio de estar sola. Sientes un sentimiento de pánico, como una cosa desequilibrada internamente, porque estás en soledad, pero es tu persona humana, tu ego, que es como que tiene ese miedo que le recorre. Y luego aparte entra la mente aprovecha esa soledad, cuando te quedas a solas, entra la mente, cuando estás bajo programación y cuando aún vives como persona humana. La mente aprovecha tu soledad para bombardearte. Por eso a nadie le gusta la soledad. Pero yo he encontrado dos tipos de soledades. Una es esta soledad, que es la que la sufre en la persona humana, porque no soporta la soledad, pero es la soledad del ego, es la soledad de la mente, que la mente aprovecha y te come, te reconcome la mente. Pero claro, no es que estás sola realmente, es que tu mente aprovecha para bombardearte y para hacerte sentir mal. Y no hay palabras aquí para describirte todo lo que sientes, porque no hay vocabulario humano para desarrollar todo esto que intento decir. Creo que todo esto o se vive o no se entiende lo que estoy diciendo. Porque cuando sientes esa soledad y estás ahí, aquí decimos, sí, me siento mal, tal, pero no hay palabras que puedan
descifrar estos sentimientos o sensaciones o perturbaciones. Porque realmente es como si sintieras mucha densidad, como si te sientes que te pesa el cuerpo, el alma, te sientes mal, pero no puedes decir, es que siento tristeza, aquí es que este pensamiento no me gusta. No, es que no te da tiempo. No te da tiempo no te das cuenta, no puedes decodificar por qué te sientes así. No te da tiempo. Es una mezcla de pensamientos intrusivos con emociones. Luego la entidad se ve que aprovecha y te mete más cosas frecuenciales, que ni siquiera es un pensamiento, son frecuenciales. Entonces no puedes decir, es que pienso mal. No, es que yo creo que también son temas de frecuencias y de ondas. Pero tú estás mal, te sientes mal. Esa es la soledad del ego, de la persona humana. Pero en esa soledad, que he estado ahí muchos años, empiezas a sentir de repente como otro tipo de soledad que se acerca más a Dios. Es una soledad en la que tú internamente ya no permites que te domine la mente. Es una soledad, pero que esa soledad parte desde el origen, parte desde el silencio real que eres, parte desde el vacío que eres. El vacío que tú eres, que está en silencio, es el que observa esa soledad. Y esa soledad es diferente a la primera soledad, porque es una soledad en la que tú has eliminado, o digamos que no le das peso a la mente, o ya entiendes cómo funciona todo esto. Entonces es otro tipo de soledad, y es la que realmente me gusta a mí, que es la soledad divina, que es la soledad del alma o del espíritu, es la soledad del corazón, la que sabe que todo está bien, aunque estés en soledad. Es una soledad en la que creas un espacio y ahí puedes desarrollarte, puedes crecer en esa soledad. No podías crecer en la soledad con la mente enganchada, porque la mente te hunde. Entonces te crees que es el fin. Cuando tú estás viviendo ese tipo de soledad en que no es soledad, es que tu mente no para de hundirte, tú crees que es el fin de tu vida y del mundo. Te crees que es el fin porque no ves salida. Pero la salida es esa soledad que es la real, la de Dios, porque Dios, o digamos, ese estado en que tú estás conectado con la fuente y con el cielo, sientes una paz del espíritu y entonces tú eres una soledad en sí misma, eres un silencio eterno, eres un vacío, eres como una soledad, pero no tiene un concepto malo, al contrario, es como si te acercas más a Dios en esa soledad y sientes paz en esa soledad y sientes que estás creciendo en esa soledad. Y entonces ya no se podría llamar soledad, se podría llamar mi estado original de toda la vida. Entonces, sientes que en esa soledad estás guiado, sientes que te han pasado muchas cosas de alguna manera mágicas o como recuerdos o sensaciones de que no es el fin, de que realmente estás haciendo como una muerte, una resurrección, ¿no? Estás como alineándote a algo que era realmente lo que realmente era la vida y vivir, y lo que realmente eras tú. Entonces, de repente sientes como una vibración en tu interior, como de gratitud en la soledad. Entonces estás en esa soledad de gratitud,
porque, porque en esa soledad ya no entra Paquito y Manola. O sea, ya es una soledad en la que entiendes que, que realmente no estás a solas porque la fuente divina está dentro de ti. ¿Cómo se va a sentir sola la fuente divina? Si tú eres la fuente divina, si tú eres hija de Dios, ¿por qué tenemos un sentimiento de soledad? ¿O por qué nos da miedo? Porque, porque entra a la mente a decirte que, ay, que estoy sola. No, necesito a Paquito y a no sé quién para que me hagan sentir que no estoy sola. No, no, esa no es la soledad verdadera del yo real. Esa es la soledad del personaje que cree que necesita a otros humanos o a otras cosas para no sentirse así. No, eso se llama dependencia. O eso se llama que la matriz te tiene atrapado. Pero la soledad que estoy diciendo yo es una soledad, pero no es una soledad. Es un estado de consciencia en el que despiertas y entiendes que tú no has venido aquí a estar con Paquito o para... no, sino que estás bajo un plan, bajo una guía, estás viendo el mundo como está, que está todo hecho un desastre, y entonces es una soledad que se retroalimenta, o sea, que no, encima no vas a ir al mundo a que ellos oye, hacerme caso, no, sino que es que tú eres la fuente que te conviertes en esa energía que da, en esa energía que no siente ni siquiera soledad porque siente que está conectado a otra cosa que no es humana, a otra cosa que es una conciencia que entiende por qué está aquí. Entonces ya tu persona humana no sufre en la soledad, porque entiende el juego, entiende el show, entiende los patrones y habrá un patrón de la soledad. Y es un programa, es un patrón. El sentimiento de soledad es un programa del mal. Porque Dios no puede estar, no puede sentir Dios que está... O sea, si yo soy hija de Dios, ¿cómo puedo sentirme sola aquí? Otra cosa es que sienta que no soy de aquí, pero eso es otro tema. Pero aunque sepa y sienta que no soy de aquí, tengo que diferenciar el sentimiento de sentir que no soy de aquí, que eso es otro cantar, pero tengo que también diferenciar ese sentimiento de soledad que aquí estoy viviendo y que realmente es ficticio y es realmente un programa, como un hackeo que nos han hecho a todos los seres humanos, para que nos sintamos siempre solos. Y no es así, porque ¿cómo voy a estar sola si yo soy la soledad en sí misma? Si yo soy la misma soledad, me siento a solas en mi verdadera esencia, si yo soy silencio, vacío y soledad, ¿cómo me voy a sentir sola en la soledad si la soledad forma parte de mí? Yo soy la soledad misma. Entonces, bueno, en esta soledad que estoy diciendo, que a lo mejor no se llama soledad, pero bueno, es para saber de qué tema estoy hablando. Entonces, aquí conocemos esa palabra, soledad, vale, pero igual es otro término. Entonces, este segundo tipo de soledad es el que no le asusta a tu verdadero yo, porque es una soledad en la que sabes que estás con Dios, que no caminas a solas.
es el momento en que tienes que sentir que Dios está caminando contigo y que estás sirviendo al amor y al plan divino. Entonces no te asusta esa soledad, porque es realmente a lo que has venido, a eso. Entonces, muchas personas, y yo me incluyo, porque es un proceso, hemos sufrido mucho este tema de que luego tiene gracia, ¿no? O sea, es un chiste. Es un chiste que todo se repite y todo es cíclico, pero al final te pasas media vida con la herida de abandono, de rechazo y de sufrimiento porque los demás te rechazan, y ahora es cuando entiendes que es que tú realmente no querías, o sea, tú realmente eras vacío, silencio y eras soledad. Entonces, el vacío, el silencio y la soledad que realmente eres, el que le abandonen y le rechacen o no le comprendan, no es algo que te pueda hacer sufrir. Al contrario, es algo que puedes agradecer porque sientes más paz. Entonces, ¿por qué hemos sufrido tanto por el abandono, el rechazo y todo esto de los demás y todo esto, ¿no? Cuando luego dices, no, si eso no era lo... ¿Por qué he sufrido tanto en eso? Claro, porque mi persona humana estaba viviendo eso, porque aún no había hecho este recorrido interno, no me había metido hacia adentro, donde está el verdadero reino, donde empiezas desde el vacío, desde la paz, desde el silencio y desde la soledad más profunda, que es cuando conectas contigo y con tu corazón. Y en ese silencio, en ese vacío y en esa, se podría decir, plenitud, entonces no puedes sufrir, porque no existe el dolor y el sufrimiento en ese espacio, porque ves que realmente tú no quieres que... Es como que no necesitas a nadie, ¿no? En este punto. Es como que prefieres que los demás se amen a sí mismos, pero que tú estás como... Estás como fuera del programa. Entonces estás bien en el vacío, estás bien. Estás bien. Otra cosa es que no sientas amor cada día. Y entonces estás ahí con un sentimiento como de soledad, pero no es soledad. Es que no vibras en amor, pero no es soledad. No es soledad de la mente humana que aquí te dice que estás sola. No, es que tú no vibras, no te permites vibrar o sentir amor. Entonces no es soledad y estoy sufriendo porque estoy sola. No, es que no vibro en amor. Porque no me fabrico esas situaciones, esos contextos en los cuales yo vibre en amor. Por ejemplo, voy por la calle y veo un perrito y entonces hago ¡ay! ¡Y! Entonces ahí esa soledad que yo pienso que estoy sola, cuando estoy con el perrito, siento amor. Y ahí es como que ya no me siento sola. Entonces realmente la palabra no es soledad. La palabra es
no estoy vibrando en amor ni diciendo, ay, qué bonita, no estoy diciendo eso. Me paso el día sin decir eso, sin vibrar en la frecuencia del amor y de la pureza. Entonces nunca fue soledad, nunca fue programación